Supongamos que tiene vectores en R2 donde la adición operación ha sido redefinida de modo que para dos vectores cualesquiera en R2, la suma se muestra a continuación o se notifica para esta suma. La primera entrada es A más D y la segunda entrada es B más C. La multiplicación escalar es definido de la manera habitual. Queremos determinar si este es un espacio vectorial. Veamos algunos axiomas clave. A contiene el elemento vectorial 0, como un vector U más un vector 0 es igual al vector U. Dejemos que el vector U tenga componentes U sub 1 y U sub 2. Más el vector 0. Que deberían ser los 2 por 1 matriz donde ambas entradas son 0. Y ahora vamos a comprobar la suma bajo la nueva definición de suma. La primera entrada de la suma es U sub 1 más 0, que sigue siendo U sub 1. Y la segunda entrada es U sub 2 más 0, que sigue siendo U sub 2. Así que hemos satisfecho el axioma S vector U más un vector 0 es igual al vector U y, por lo tanto, el conjunto contiene estos vectores 0. Para la parte B dados los vectores U, y V es la suma de los vectores U y V y R2. Así que el vector U tiene componentes U sub 1 U sub 2. Plus vector V, que tiene componentes V sub 1 y V sub 2. Ahora, de nuevo, aplicamos el nuevo definición de adición vectorial, donde la primera entrada es U sub 1 más V sub 2, y la segunda entrada es U sub 2 más V sub 1. La suma es un vector con dos componentes y, por lo tanto, la suma está en R2. La respuesta es sí, la suma está en R2. Y luego, para la parte 100, dado que los vectores U y V están en R, 2 es el vector U más el vector V es igual al vector V más el vector U. Acabamos de encontrar arriba del vector U más el vector V. Justo ahora tenemos que comprobar el vector V más el vector U da los mismos resultados. La primera entrada va a ser V sub 1 más U sub 2. Y la segunda entrada es V sub 2 más U sub 1. Y ahora comparar las sumas conocidas como U sub 1 más V sub 2 no es igual a V sub 1 más U sub 2, y U sub 2 más V sub 1. No es igual a V sub 2 más U sub 1. Estas sumas no son las mismas. Y ahí para el axioma falla, la respuesta es no. Y como el axioma falla, no tenemos un espacio vectorial en la nueva definición de adición de vectores. Espero que esto te haya resultado útil.